Abogado, ex fiscal, nos acompaña. Bienvenido, don Giovanni. Buenos días, Hugo, Félix. Buenos días a todos los televidentes. El presidente tomó la decisión, ¿no? A poner orden en el tema de la embajada y del asilado en la embajada de Nicaragua. No puede ser un centro político como lo ha sido desde el día 1, libremente esta embajada. ¿Está en la línea correcta el presidente o le asiste algún derecho al asilado de hacer lo que ha hecho hasta ahora? Bueno, Dios bendiga a la patria y al presidente. Se avecinan momentos difíciles. Pienso que demoraron mucho. Pienso que hay que tomar medidas, porque nuestro país no puede estar, Hugo y Félix, en sobresaltos, en situaciones que violan el derecho internacional. Por lo tanto, pienso que la medida del presidente, reitero, demoraron. Debió de haberse tomado de una manera oportuna para los efectos de que se cumpla con el derecho internacional, porque eso no lo dice Molino, ni lo dice el canciller, lo dice el derecho internacional, pacta sub servanda, hay que cumplir el derecho internacional, para eso está, y el Estado está obligado a cumplirlo. Por lo tanto, lo que ha hecho el presidente como primer estadio, porque si leemos entre líneas, esta es la primera medida. Pueden venir varias medidas en torno a esto, porque ciertamente estamos viendo presuntamente violaciones en varias vertientes, ¿no? La vertiente de que es una persona que ya fue juzgada y condenada, y segundo, reuniones que pueden generar alguna situación de incertidumbre. O sea, se podría entender de facto de que contribuyen a la gobernabilidad del presidente Molino, pero si no es así, va a generar una situación de más sobresalto al país, con todos los problemas que tiene el país de salud pública, que ha ido mejorando poco a poco, gota a gota, el tema de la basura, el tema de la seguridad, el tema del crimen organizado, los temas ambientales, todos esos temas que ellos contribuyan a la gobernabilidad, entonces ya podríamos hablar de otra cosa. Pero si el presidente... Porque esto no es casual, o sea, el señor presidente quizá está sintiendo alguna situación que en prospección puede generarle un problema de gobernabilidad. El presidente dijo que este es el primer llamado o la primera advertencia hacia el Estado de Nicaragua. ¿Cuál debe ser la segunda advertencia? ¿Romper relaciones diplomáticas? Bueno, ese puede ser una decisión del Estado panameño en torno a que ya creo que se ha violado la Convención de Montevideo. Y aquí se ha dicho... Este es un tema, Hugo y Félix, que se ha hablado a la saciedad. Y usted acaba de leer, porque nosotros no estamos inventando algo que fue promulgado hace muchos años. Creo que no habíamos ni nacido algunos de ustedes, y bueno, quizás sí. Pero yo pienso que estos son decisiones y la interpretación literal de la norma, la hermenéutica legal, lo dice claro. Hugo, usted lo acaba de leer. Entonces, a la gente, ¿qué debe de entender? Óigame, pero es que... ¿por qué está pasando esto? Entonces ya el Estado panameño tiene que tomar una decisión sobre esto. Entonces, Feli, a tu pregunta, sí, claro que pueden venir otras decisiones que incluye romper relaciones. ¿Y qué puede pasar después de eso? ¿Qué puede pasar después de eso? Bueno, sí, ahora pueden pasar muchas cosas, Félix, sobre eso que acabas de preguntar. En el camino todavía hay muchas cartas, llamar a los embajadores a consulta a cada país, en fin, hay muchas cartas que jugarse. El tema es... como usted dijo hace un rato, que llega tarde la medida. Las siguientes cartas a jugarse por el gobierno deben ser pronto, hacerse la vista gorda como lo ha hecho hasta ahora. ¿Cómo debería actuar el presidente con este tema? El gobierno, por conducto del presidente, sí pueden tomar decisiones, porque el Consejo de Gabinete se reúne y analizan, ¿no? Tienen muy buenos asesores. Incluso hay abogados constitucionalistas que pueden igualmente orientar la decisión que se adopte, pero estratégicamente puede generarse pues una situación, ¿no? En que esperemos el fallo de la Corte. ¿Qué va a pasar con el fallo de la Corte? Si el fallo de la Corte es contrario a lo que decida el órgano ejecutivo en torno a ese aspecto, entonces, que no debería ser, desde la perspectiva procesal constitucional no debería, pero... no me sorprende nada en Panamá, ¿no? Vamos a ese aspecto porque, comencemos por el principio. ¿Debió la Corte admitir este recurso?
Bueno, hubo un análisis muy técnico de formalidad que hizo el magistrado oponente. Obviamente esas son cosas que realmente son entendibles, pero a mi manera de ver, desde el punto de vista muy particular, no veo posibilidad de alguna admisión ahí, porque ya es un tema que ha sido tratado por los tribunales de justicia. Y yo Entonces, creo que es sano, sí. yo creo que es sano que aquí su colega en ciernes nos recuerde lo que dice la Constitución. Y que no sé, en Panamá, cuando se da una jugada político-jurídica de este tipo, ya uno más o menos sabe por dónde vienen las cosas. Por más letra que haya escrito el señor ponente de este recurso de inconstitucionalidad, no tiene más peso a lo que señala nuestra Carta Magna, nuestra Constitución Política. El artículo 207 de nuestra Constitución señala que no se admitirán recursos de inconstitucionalidad ni de amparos de garantías constitucionales contra los fallos de la Corte Suprema de Justicia o de sus salas. Y ya la Corte se ha pronunciado en una sentencia en firme contra el señor Ricardo Martinelli. Y ahora esta misma Corte admite un recurso de inconstitucionalidad violando la misma Constitución Política. Bueno, yo creo que aquí podrías ensayarse en esa admisión, porque habría que revisarlas el tema de violación de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Creo que por ahí puede venir el control de la Corte en la admisión. En la admisión. Creo que esa puede ser la vertiente, estimado. Está clara lo que dice la Constitución. Es vinculante, no es una norma programática. Vincula a los decisores, a los que toman las decisiones en el órgano judicial. Pero creo por ahí, porque ya está admitida, así que ¿de qué vamos a nosotros aquí a hablar? Si ya está admitida, entonces pienso que por la vertiente de la convencionalidad lo asumió la Corte. ¿Sería este un tanque de oxígeno para Ricardo Martinelli salir de la Embajada de Nicaragua? Claro que es un tanque de oxígeno, ¿no? Un tanque de oxígeno que puede refrescarlo un poco para su futuro político y su futuro personal. Por supuesto que sí. Fíjese que yo le hablé de una decisión político-jurídica, porque me parece, uno como observador, uno dice, esto es más político que jurídico. Porque así como usted decía, la convención de asilo es clara, no hay una coma que usted diga, bueno, como hay una coma, vamos a interpretar otra cosa. No, ahí está claramente establecido. La Constitución también es clara. La Corte Suprema no se puede disparar en el pie. Y la Corte, al admitirlo, está diciendo, me voy a disparar en el pie. Bueno, hay una decisión de certeza asistida por el principio de cosa jugada. Decisión de certeza, cosa jugada, y de cosa jugada constitucional te lleva a la generación de un Estado para las partes. ¿Quiénes son las partes en un proceso de esa naturaleza? El mismo Estado, porque es el titular del ius puniendi del Estado, el perseguidor de los delitos y la persona que ha sido en cierta forma afectada por la decisión de los jueces, ¿verdad? Entonces hay lo que se llama en la doctrina del principio de cosas jugadas, se llama la inmutabilidad de una decisión, es decir, que tú no la puedes variar. Pero lo que he leído en todas las demandas, en las opiniones, bueno, me asistió en cierta forma el colega Félix, que tengo que reconocer, muy oportuno, abre la puerta a un otro recurso que es el que no se ha ensayado, que es el recurso de revisión, que eso sí tiene derecho. Sí. Entonces yo me pregunto, pero ensayar una acción de esta naturaleza, sentido de constitucional, que la Corte puede decir sustracción de materia, principio de cosa jugada o cualquier otra decisión que contraiga lo que usted acaba de decir, ¿y por qué no ensayar entonces el mismo recurso de revisión? Porque se está proponiendo la opinión de una persona del Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces eso sería como, por decirlo, un elemento convictivo nuevo que puede ser ensayado en un recurso de revisión. Y entonces, por ahí viene el tiro. Pero yo no culpo a los abogados del expresidente. No, claro. Oiga, ustedes lo contratan como abogado, ¿verdad? El abogado va a hacer todo lo posible. O sea, no podemos culpar al abogado Carrillo. O sea, él va a hacer todo para que... Y tiene buenos abogados. Y tiene buenos abogados. Entonces, pero entonces, o sea, mea culpa, o sea, somos abogados litigantes y vamos a hacer todo lo que sea necesario. Pero ¿quién tiene que disciplinar? Sí. ¿Quién tiene que disciplinar todos estos actos, todas estas demandas? Es la propia Corte, como ya lo ha hecho. La Corte ya lo ha hecho. Pero a mí lo que me llama la atención es que precisamente esa figura que usted pone sobre la mesa de revisión, he escuchado este argumento de defensores oficiales, de defensores oficiosos y de otros abogados.
Pero este que ha admitido la Corte, yo no he encontrado ningún abogado que diga que esa es la vía, solamente a los defensores oficiales y oficiosos del señor Martinelli. Eso me dice, por ahí no va el asunto. Entonces, al final, lo que a mí me preocupa es que la Corte, a veces hay decisiones que el aroma de política está de por medio, más que el aroma del respeto a la Constitución y del imperio de las leyes. Y eso es preocupante para mí. Yo no sé cómo lo ve usted. Oiga, no sé si esto también tendrá un mensaje político. Por eso le insisto que Acaba de político. salir esta noticia y no se sabe porque puede tener un mensaje sinuoso, muy sinuoso, ruidoso. Sinuoso, ruidoso. Es decir, sí. Oye, genero esta polémica, pero ya sabemos lo que viene. Sí. Es lo que ponemos sobre la mesa ayer a propósito. Correcto, Sí, tienes toda la razón. O sea, si el río es así suena, como lo estamos trae hablando. piedras. O sea, tú generando esto, Claro. pero por el otro lado podemos ya saber qué va a pasar. ¿Cuál es ¿no? la decisión? Y la justicia en Panamá es predictiva, y más en casos como estos, triste y lamentablemente. Uno la puede vaticinar dependiendo quién es el Claro. ponente de estos recursos, pero ayer el presidente en esa conferencia de prensa se refirió a las rebajas de penas. Podría estar fuera del radar el tema de las rebajas de penas, analizando que el presidente advirtió, pero para recibir este beneficio, que constitucionalmente el presidente tiene el poder, la persona debe estar en el sistema. Martinelli no está en el sistema, Martinelli está en una embajada, todavía no está en la competencia del sistema penitenciario designado a una prisión cumpliendo con su pena de más de 10 años de prisión por blanqueo de capitales. Usted mismo lo ha dicho. Hay que cumplir las formalidades y son vinculantes, son preceptivas, más bien que vinculantes preceptivas. Y por ser preceptivas, los asesores del presidente, el ministro de gobierno, le va a decir, oiga, esto está un poco forzoso al lado de los cabellos hacerlo por razón de que no se ha cumplido con eso, que muy bien usted acaba de mencionar. Usted habló de la Convención de Montevideo que existe desde hace varias décadas. Obviamente el mandatario Mulino, quien es especialista en el derecho internacional, fue canciller, conoce lo que dice esta norma de asilo, pero los martinelistas han salido a defender a don Ricardo Martinelli y le recordaron que en campaña Mulino grabó los videos promocionales en la embajada, violando la norma del derecho internacional, y decía Martinelli es Mulino y Mulino es Martinelli. ¿Tiene peso esto ahora que Mulino ha tomado la decisión como presidente de rechazar las acciones de la embajada de Nicaragua? Todo ser humano, mutatis mutandi, puede rectificar. El presidente es una persona que es abogado y un abogado reconocido en el foro, y ahora es presidente de la República. Y ahora lo vincula el principio de legalidad. Y el principio de legalidad vincula a todos los servidores públicos. Entonces, él puede haber entendido, no en ese momento quizás porque era candidato. Entonces, y como él tiene el acceso a la embajada, él puede hacerlo. Ahora. En razón de que nada lo prohibía. Porque acuérdate que a nosotros los que somos personas naturales normales, Sí. podemos hacer lo que sea siempre y cuando no viole la ley. Pero el funcionario público sí está vinculado con la ley. Y ahora el presidente de la República, José Raúl Molino, está vinculado con la ley y hay un entendimiento de él con la ley. Y él ahora tiene que cumplir el derecho internacional. Él está obligado por Constitución ahora no solamente a cumplir la ley, sino a hacer cumplir la ley. Y ahí hay una gran diferencia. Es una pregunta de alto calado. Es una pregunta de alto calado en razón de que efectivamente, además de lo que dijo con relación a Nicaragua, tiene que ejecutar otras acciones para los efectos de cumplir la ley y las decisiones de los tribunales. Sí, y ha recibido comentarios positivos el caso de Transparencia Internacional, porque es el primer mensaje contundente que viene por parte del Ejecutivo. Y si lo contrastamos con los mensajes que ha enviado el presidente Mulino junto a otros mandatarios de la región en contra de la dictadura de Nicolás Maduro en Nicaragua, donde Panamá en estos momentos no tiene una relación diplomática, pero se hacía o se enviaba mensajes, como dice su eslogan, con pasos firmes en contra de Venezuela, pero con pasos tibios en contra de Nicaragua. Ahora se le ha dado como un giro de timón a través de esta conferencia de prensa de ayer. Exactamente, Feli. Él quizá también analizado ese escenario estratégicamente, se está tomando la decisión para mí correcta. Se demoró un poco, el presidente ahora mismo tiene ¿cuánto? 6 meses, va a 7 meses, y quizá, bueno, estas son decisiones que están pues vinculadas al ejercicio de la gobernabilidad democrática y respeto al Estado de Derecho, y eso no es una opción, Hugo y Feli, no es una opción ni política, es una opción que
que más bien es una cuestión, una circunstancia que vincula al mandatario de la República. Hacía memoria de que el señor Cortizo en su momento llamó a consulta al embajador de Nicaragua, molesto entre comillas por lo que estaba pasando en la embajada y la actividad política que se daba allí. Una embajada que incluso ha ampliado su territorio aquí en Panamá, recuerde que se tomó el dúplex completo. Más cómoda. Exactamente, ¿no? Y más allá de las comodidades y lo que sea, también las normas internacionales tienen muy claramente establecidos estos temas, cómo se manejan. O sea, que ese es territorio mitad nicaragüense y mitad panameño. Ojo con ese detalle. Pero más allá de eso, importante es saber qué puede o no puede hacer un asilado. Y lo pregunto porque me llamó la atención la respuesta del canciller cuando dijo, no, él puede tuitear, no hay problema, que tuitee. Pero yo me voy a lo que dice este tratado sobre asilo, refugio, etcétera. La norma de Montevideo dice en su artículo 5, y aquí sustraigamos el personaje, olvidémonos que es el señor Martinelli, por favor. Esta es una norma que rige desde hace décadas y dice así: mientras dure el asilo, no se permitirá, hago énfasis en esto, no se permitirá, no es que de vez en cuando, no se permitirá a los asilados practicar actos que alteren la tranquilidad pública o que tiendan a participar o influir en acciones políticas. Oiga, las cuentas del asilado son netamente políticas y tienen que ver con actividad política. Ha girado instrucciones incluso a algunos ministros que le han dicho, oiga, por ahí no es el asunto. Entonces, yo me digo, ¿cómo es que de pronto le dicen, hay que poner orden, pero le dicen, siga tuiteando que es una actividad netamente política del asilado? ¿Eso es válido o no? No hay que personalizar, es un ser humano. Nadie quiere estar en esas circunstancias. Sin duda. Quizá el presidente estuvo muy mal asesorado en todas las decisiones que se tomaron, o quizá lo hizo de manera convidente, pero la interpretación literal que nos asiste a toda persona que lee esto, que las normas tienen que producirse para que la entienda el conglomerado, advierte esas circunstancias. ¿Cuál es la circunstancia? Que no puede haber ningún tipo de comunicación o publicación que tienda a alterar el orden público o que tenga unos fines políticos. Puede tuitear cosas de salud pública, me parece, porque es un medio más bien personal sobre claro. cuál es su estado de salud o temas familiares, que creo que es lo que se deja entrever del comunicado de la Cancillería. Don Julio Pero Lina... temas políticos me parece que sí hay que dejar que estas cosas la maneje el Ejecutivo de una manera diplomática, y también que conlleve un entendimiento con la Embajada para que se impida este tipo de comunicados. Don Julio Linares es de la opinión que Panamá ya debe entregarle el salvoconducto a Martinelli. ¿Usted está de acuerdo o no? Yo pienso que es una salida. Pienso que eso está en el tapete, eso está en la mesa, Félix. Eso está en la mesa, que se puede estar discutiendo las variables negociadas y no negociadas. El problema es que esta medida enviaría directamente a Martinelli a Nicaragua, un país donde, y no lo digo yo, lo dicen los hechos, es donde se han violado múltiples derechos humanos de ONGs, de universidades, de opositores. Se ha violado derechos humanos hasta de las monjas. En un país donde dijo el presidente, y tiene toda la razón, no hay ley ni orden. Pero ¿esto en qué grado afectaría esa relación de amistad entre estas dos figuras políticas que en su momento buscaron ambos llegar como compañeros de fórmula al poder? Yo me voy porque yo amo a mi país y yo espero para mi país que Dios Todopoderoso lo bendiga y que si eso genera tranquilidad a mi país, entonces arriesgaría cualquier otro tipo de relación con otro país. Así que si eso da tranquilidad, seré un poco egoísta, Hugo y Félix, en ese tema, pero si eso va a traer tranquilidad a Panamá, entonces que esa sea la decisión. Es que la óptica de Linares es interesante cuando dice que mientras Panamá no le concede el salvoconducto, está reconociendo al señor Martinelli como un delincuente común y que al concederle el salvoconducto le daría entonces Panamá el reconocimiento de asilado. ¿Usted tiene la misma óptica? Sí le daría, tendría ese carácter y quizás podamos ahí encontrar una fragilidad, ¿no?, en la normativa frente a esos hechos, ¿no?
Pero yo de todas formas pienso que hay intereses públicos mayores que trascienden a cualquier interpretación restrictiva. Para mí esto es una interpretación bien restrictiva. Entonces yo creo que como está el país y con lo que viene, pienso que son decisiones que va a manejarla bien el presidente. ¿Qué se viene, señor? ¿Qué ocurrirá o qué debe ocurrir con este tema? Bueno, van a venir, me imagino, investigaciones de alto calado del nuevo procurador, que ojalá lo dejen trabajar, ¿no? El presidente es legalista, el presidente sabe cómo se lleva el Ministerio Público, ha trabajado en conjunto con la Procuraduría y él, yo pienso que por ese lado va a florecer algún grado de buen trabajo del nuevo procurador, ojalá que sea así. Y además de eso, bueno, vienen temas muy álgidos, ¿no? El tema de la mina, posiblemente eso venga a la mesa. ¿El nuevo procurador debe depurar el Ministerio Público? Hay que respetar la trayectoria de algunos funcionarios, aquellos que han tenido una labor y un desempeño prístino, honesto, que hayan logrado un trabajo objetivo en favor de la sociedad, porque ellos defienden a la sociedad en torno a la criminalidad organizada con resultados efectivos para combatir la criminalidad. Sí hay fiscales que pienso que han estado pues más cuidando su cargo, que cumplía ese rol de perseguir delitos graves. Entonces yo creo que él va a venir con un papel de depuración en algunos cargos de fiscales, pero creo que sí debe respetar la trayectoria de algunos que tienen muchos años de trabajo y que le han llevado resultados a la sociedad. Esto no es llegar donde el procurador y decirle, no, yo tengo 20, 25 años, no, un momento. ¿Cuáles han sido tus ejecutorias? Los resultados de tus audiencias, de investigaciones, de combate a la criminalidad, que ha contribuido en un sector de la sociedad para que impere la tranquilidad. Por ejemplo, mire, yo fui fiscal por ejemplo, de antipandilla y hoy fui a un allanamiento y en ese allanamiento la gente salía a decirme, oiga, gracias, 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 gracias. O sea, la gente necesita respuesta judicial, claro. Necesita que se combata el crimen organizado en algunas áreas. Es importante eso. Entonces, ¿yo qué pienso, Félix? Que el procurador Gómez va a hacer algunos cambios, va a haber rotaciones, pero sí también siento que va a haber algunas destituciones. Pero que si se dan esas destituciones, que se hagan cumpliendo el debido proceso administrativo, disciplinario en torno a ellos, a esos fiscales. ¿Cuál sería el debido proceso? Recordemos que recién salieron algunos fiscales y que hablaron precisamente de que no se había cumplido el debido proceso. Y no eran cualquiera fiscales, eran fiscales que eran muy mencionados en las fiscalías en la Procuraduría paralela, recordemos eso. Y recordemos también que estamos hablando de un gobierno que ha hablado de que en el Ministerio Público había persecución. La moneda de cambio, ¿cuál sería aquí? También, creo que tú formaste parte de la persecución, ¿te vas? ¿Cuál sería la norma para esto de las destituciones y traslados, para no repetir los mismos errores? Bueno, vuelvo y vamos al mismo punto. Como exfiscal y como fiscal que fue destituido ilegalmente, porque creo que el procurador debe conocer internamente la función de cada fiscal, Hugo, respetar las trayectorias de la ejecutoría, la honestidad, la forma como ha llevado las audiencias, porque ahora estamos en un sistema de oralidad muy fuerte. Y creo que cada hecho que se descubra por fiscales que hayan tenido casos de alto perfil, porque eso baja el perfil de la investigación. Sacar un fiscal que ha llevado un caso de altísimo perfil, para mí es indicio de impunidad. Caemos en la impunidad porque ya el expediente se puede caer. Entonces yo creo que el procurador, rápidamente lo digo, es cada hecho de irregularidad que le llegue, que lo investigue bien. Corra traslado, se practique en prueba y decida objetivamente, sin ninguna presión política para destituir o no a ese fiscal. Hacer cambios en la administración de justicia que sea más transparente, más eficaz y se mejore el sistema. Gracias, don Giovanni Olmos, ex fiscal del Ministerio Público, por estar con nosotros en Radiografía. Y si no se hacen cambios, pueden ocurrir lo que ocurrió en México. Que la justicia en México fue un desastre y vino un presidente y dijo, no, esto se va a cambiar, que los jueces, desde el más pequeño hasta el magistrado más alto, vayan a las urnas como los políticos. ¡Ay, Dios mío! Bueno, hablamos fue del Ministerio Público. En el lado de los jueces no hablamos nada. Dejemos la cosa hasta ahí por ahora, pausa y regresamos.